Buenas noches, mi nombre es Francela Calderón Torres, soy estudiante de la carrera de Ciencias Policiales en la Universidad Estatal a Distancia. Les voy a hablar un poquito sobre el derecho penal juvenil y el derecho penal en adultos. Sus fines y funciones en el derecho penal de adultos es regular el poder punitivo del Estado para proteger valores e intereses con relevancia constitucional. Tiene una doble función, protectora y motivadora. A través de esta se protegen bienes jurídicos del particular y de la colectividad. La función primordial del derecho penal es la protección de bienes jurídicos. Fin y función del derecho penal juvenil: respetar los derechos de los menores de edad en medio de un proceso penal con igualdad de derechos. 5 diferencias entre el derecho penal de adultos y el derecho penal juvenil. Derecho penal juvenil: destinatarios menores de 12 años a los 18 años. Penas y sanciones con más peso que para los menores. Se trata de que el autor pague el daño al bien jurídico con sentencia. La ley rige igual para todos. La finalidad primordial es educativa. Derecho penal para adultos: destinatarios pueden ser personas físicas o jurídicas. El derecho penal atenuado y con mayores ventajas que para los adultos, y que los menores de 15 años tengan derecho a una aplicación aún más benigna con respecto a los de edades superiores. Flexibilización, que procura que los órganos que intervienen dentro del proceso penal juvenil sean más ágiles y se pueda acudir a una serie de posibilidades que no necesariamente implican concluir el proceso con un juicio y una sentencia. La aplicación de esta ley, tanto en el proceso como en la ejecución, estará a cargo de órganos especializados en materia de menores. La finalidad es resarcir el daño. La importancia en los principios antes mencionados es que quien viole la ley o dañe algún bien jurídico sea castigado por el hecho, esto sin que se le prive de sus derechos fundamentalmente, y que la decisión de los encargados de hacer cumplir la ley es que lo hagan conforme al ordenamiento jurídico. En cuanto al derecho penal juvenil, es menos severo, busca siempre que el menor sea lo más beneficiado posible, que su fin sea educativo más que punitivo, con penas menores agravadas, o sea, busca siempre el bien superior del menor. Normas y principios que regulan la aplicación del derecho penal en el tiempo. El principio de irretroactividad: a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en el perjuicio de persona alguna. Toda ley, a partir de su promulgación, o sea, del momento en que entra en vigor, rige hacia el futuro. Esto es o dota de validez de regulación respecto de todos aquellos hechos, actos, situaciones que suceden con posterioridad al momento de su vigencia. Una ley no debe normar los actos, hechos o situaciones que hayan tenido lugar antes de que adquiera fuerza de regulación. Toda ley rige para el futuro y no hacia el pasado. Ley intermedia: si con posterioridad a la comisión de un hecho punible se promulgare una nueva ley, aquel se regirá porque sea más favorable al reo en el caso particular que se juzgue. Se extiende incluso a la etapa de ejecución de la pena y antes de que la misma se cumpla, de manera que si la misma se produce una nueva ley cuya aplicación resulta más favorable al reo, la sentencia puede ser modificada para ajustarla a las disposiciones de la nueva ley. La ley intermedia quiere decir que aquella ley que entra en vigencia después del hecho punible, pero que luego es derogada por otra ley. En otras palabras, ley intermedia es aquella que no estaba en vigor al momento de la comisión de los hechos, ni lo está en el momento del juicio, sino que ha tenido vigencia entre uno y otro, si la ley intermedia resulta más beneficiosa para el reo. Importancia del principio de irretroactividad del derecho penal. Su importancia es que evita que las normas no tengan efectos hacia atrás en el tiempo, asegurando que los efectos comiencen
en el momento que entran en vigor, con el fin de dotar el ordenamiento jurídico de seguridad. Muchas gracias. Buenas noches.